Muy buenas a todos, compañeros. Como veis, he estado bastante tiempo desaparecido y he de decir que me ha sido imposible poder subir un vídeo de manera recurrente semanal, y intentaré subir vídeos para poder compartir la información y conocimiento del que dispongo con vosotros, pero no puedo prometeros que la recurrencia sea semanal ni nada similar. Perdonad por la molestia, aunque intentaré mantener algún tipo de ritmo aquí en YouTube, ¿vale? Bueno, dicho esto, hoy os quiero hablar sobre el tema de la energía. Y es que se está hablando bastante sobre el precio de la energía, sobre la subida de los precios del petróleo y demás, pero creo que no se está mirando lo que realmente se debería de mirar, que es básicamente el tiempo que te va a permanecer alto. Porque no es tan importante el precio que tenga de manera puntual el precio del petróleo, por ejemplo, o del gas, sino más bien considero que deberíamos observar el factor realmente clave, que es el tiempo que permanecerá elevado, ya que si lo pensamos, que el precio de la energía se eleve puntualmente no va a afectar al modo de vida de las personas. Puede que pagues un mes un poco más y demás, pero después pues todo vuelve a su normalidad y aquí no ha pasado nada. Pero si se eleva y se mantiene elevado por encima del valor de estabilización anterior, sí que va a producir un cambio estructural en la capacidad adquisitiva de las personas y también de las compañías que se vean afectadas por este factor del precio de la energía. Por lo tanto, es algo muy interesante e importante, o yo al menos lo considero así, a la hora de estructurar una cartera. Es decir, deberíamos preguntarnos por la integral que vamos a observar en un futuro con los precios de la energía, como son el precio del petróleo o del gas natural, por ejemplo. Y hablo de la integral porque lo que vamos a tener que ir estimando y valorando es el área bajo la curva, es decir, cuánto tiempo permanece elevado el tiempo de la materia prima. Vamos desglosando un poco el tema para que todo vaya quedando un poco más claro. Bueno, como estaba diciendo, si los precios de la energía como el petróleo o el gas, aunque no sigan subiendo, si simplemente se mantienen, por ejemplo, un 50% más caros durante un cierto tiempo, es decir, van a ser más caros que el precio medio anterior a la subida, pues podemos intuir que los productores de energía estarían generando mucho más beneficio. Para que se vea de una forma gráfica, aquí os pongo el gráfico del flujo de caja libre y el gráfico de deuda neta del productor de energía EOG. Como veis, la integral o área roja que queda por debajo de cero nos muestra el periodo donde para ellos fue una situación muy dura a nivel de flujo de caja libre, y en verde podemos ver la situación que estamos viviendo actualmente, la cual, como veis, es bastante beneficiosa. Por lo tanto, ni siquiera tendría que seguir subiendo el precio de la energía para mantener estos beneficios, que son bastante interesantes, y por lo tanto que su balance se mantenga estable y sólido durante un periodo de tiempo suficiente, y que finalmente los accionistas de estas compañías pues se vean remunerados. Como decía, lo importante no es que suba el precio de manera puntual, sino cuánto tiempo este permanece elevado. Lo que realmente va a impactar en los consumidores es que el precio se mantenga por encima del precio anterior a la subida, y esto parece, al menos desde mi punto de vista, que es bastante probable que suceda. Por ejemplo, vamos a considerar, como veis en este gráfico, que el precio medio anterior del petróleo de Texas era de $60. Si el precio sube a $160 y luego baja, pues no habría pasado absolutamente nada. Pagaríamos un poco más, como digo, en alguna factura y listo. Pero si el petróleo se mantiene el tiempo suficiente, por ejemplo, a $80 o $90, lo cual parece bastante probable, esto sí se irá traduciendo en un pago recurrente más alto en los consumidores, y por lo tanto sí que empezará a tener un impacto real en la economía. Digo que parece bastante probable porque en estos momentos, a pesar de que la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos está siendo vendida activamente, como ya sabréis, para intentar bajar los precios, y además tenemos todavía a China parcialmente bloqueada por el bicho que nos afecta, el problema sanitario, y aún así el precio no baja de los $90 todavía. Si tenemos esto en cuenta, considero que muchos analistas están pronosticando que el petróleo bajará de nuevo a precios bajos y se mantendrá tal vez sobre los $60-70, lo cual, al menos desde mi punto de vista, como digo, no parece lo más probable por ahora. Por lo tanto, yo tendría esto en cuenta a la hora de valorar las compañías, sobre todo las compañías no energéticas, que se verán afectadas por el precio de la energía, viendo una probable reducción en sus ingresos. La única forma que veo en la cual el petróleo podría caer a $60 sería en una importante recesión, pero aún así no esperaría que se mantenga en ese nivel durante mucho tiempo, que como hemos visto es lo que realmente acaba afectando. Para darle un poco de refuerzo a esta opinión, considero que es importante entender los ciclos que tienen las materias primas, los cuales os los voy a intentar resumir de una manera muy breve y sin entrar en detalle. Lo primero que tenemos que saber es que estos ciclos suelen tardar años en desarrollarse. Bien, cuando hay escasez, los precios suben.
Y con ello, movidos por las ganancias, los inversores se lanzan a montar compañías de explotación y transporte, y estos proyectos tardan años en ponerse en marcha al 100%. Por lo tanto, suele pasar que la industria acaba generando proyectos de forma excesiva, lo que acaba traduciéndose en una caída fuerte nuevamente de los precios durante largos periodos de tiempo. Esto sería un resumen bastante escueto, pero creo que bastante claro también para que todos entendamos los procesos por los que más o menos se mueven las materias primas. Actualmente da la sensación de que estamos en el punto donde existe un suministro insuficiente, por lo que toca esperar a que continúe el ciclo, como digo, y tengamos esa llegada de capital e inversión que finalmente alivie el estado de escasez y por lo tanto disminuyan un poco los precios. Si tenemos esto en cuenta, pues da la sensación de que cuando se combina la caída del valor de la moneda con el aumento de la producción del petróleo, pues se suele establecer un nuevo rango de oscilación estable de los precios del crudo. Fijaos en este gráfico, donde vemos la cotización del precio del crudo desde 1960. La década de los 70 sufrió una subida en el precio y se mantuvo. Esto se debió al aumento de la producción de petróleo de Estados Unidos, además de abandonar el patrón oro. Y si nos fijamos ahora en el periodo de los 2000, vemos que se produjo un periodo de caída del dólar y una escasez nuevamente de la oferta, lo que provocó nuevamente un aumento del precio que se ha mantenido en el tiempo. Por ello, la hipótesis que yo estoy barajando es que probablemente nos encontremos ante una nueva subida estructural del precio del petróleo, con lo que hemos comentado anteriormente. Es decir, hemos tenido un aumento nuevamente de la oferta monetaria, lo que provoca esa caída en el valor de la moneda, y por otro lado tenemos nuevamente esa escasez de oferta. Por lo tanto, nuestro caso base es que es probable, muy probable, que tengamos precios de la energía bastante más altos, o por lo menos más altos que los que teníamos habitualmente. Y creo que es algo a lo que debemos empezar a acostumbrarnos. Como siempre, me puedo equivocar. Y bien, hemos hablado del petróleo, pero con el gas, pues como digo, tenemos el mismo problema. En Europa el precio del gas está disparado, y si esto se mantiene durante el tiempo suficiente, las empresas y los consumidores pues tendrán que reestructurar su modelo de gasto debido a la pérdida de renta disponible, como es lógico. A modo de conclusión, el concepto que quiero transmitir es que no es tanta la importancia de una subida puntual del precio de la energía, sino de cuánto tiempo permanece por encima del precio estructural anterior. Y da la sensación de que nos estamos moviendo hacia un nuevo ciclo donde el precio estructural será superior al anterior, como hemos visto. Lo que debería, si esto es así, replantear el estudio sobre qué tipo de activos invertir debido al impacto que generará en los bolsillos de las compañías y de las personas este nuevo precio en la energía. Sin más, era simplemente un detalle que me parecía interesante aclarar y compartir con todos vosotros, de manera que podáis estructurar vuestra cartera de inversión de alguna manera enfocada hacia lo que considero que será el nuevo paradigma de la energía que vamos a tener en los próximos años. Como digo, perdonad que no haya subido vídeos de forma recurrente, intentaré mantener actualizado el canal de una manera un poco más frecuente, haré todo lo posible. Y sin más, si te ha gustado este vídeo y te ha sido de utilidad, pues suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada, dale a me gusta que yo lo sepa y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, compañeros.